Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy en una de las tertulias de Eco de Teruel intentando valorar un poco la situación de la pandemia en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Para ello contamos con Perla Borao, gerente del sector Teruel y Alcañiz del Salud. ¿Qué tal, Perla? Hola, buenos días. Pues no, complicado todo. Bueno, ahora lo hablamos. También Jesús Martínez Burgui, médico del Servicio de Urgencias del Hospital Obispo Blanco de Teruel. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Y también con Mariano Lozano, coordinador del Centro de Salud en Sánchez de Teruel. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como sabéis todos, los datos últimamente, curiosamente en Aragón, parece que han llegado a una cierta relajación, pero en Teruel la situación, llevamos 2 días batiendo récord. Hoy mismo, hace unos minutos, hemos sabido que tenemos 192 casos nuevos. Me gustaría que hicierais una valoración y le dierais un poco a lo mejor de contexto a estos datos. Es decir, nos tenemos que asustar, nos tenemos que preocupar, nos tenemos que extremar el cuidado, un poco vuestra valoración y qué es lo que tendríamos que hacer. Perla, por ejemplo, empieza. Hola, buenos días. Bueno, pues yo creo que, como ya venimos diciendo, son unos datos un poco en relación y una evolución esperada en vista desde Navidad, cómo ha ido evolucionando la curva epidémica. Creo que hemos insistido en que realmente no hay otra causa aparente en la que hay una transmisión comunitaria, y esta transmisión comunitaria, cuando llega a ese punto, realmente el riesgo está en cualquier parte, porque precisamente hay transmisión comunitaria. Por tanto, es el momento fundamental no ya de asustarse, sino de tener la máxima precaución, de decir, nos vamos a cuidar y vamos a intentar interactuar con los demás en la medida que podamos, lo mínimo posible, solamente y exclusivamente restringir nuestros contactos al ámbito familiar más estricto. Y ese es el análisis que podemos hacer, que ahora, igual que en otros momentos, toca hacer el mayor esfuerzo por parte individual de cada uno de cuidarnos para intentar que esa transmisión cortarla de alguna forma, que es la medida más eficaz que internacionalmente se ha visto, que es la única, es decir, autoconfinarnos en la medida que podamos, intentar pues cortar la transmisión. Yo ese es el punto que encuentro como más importante. Toca la responsabilidad, la corresponsabilidad del paciente más que nunca, y la obligación que tenemos como personas de cuidarnos y de cuidar a los demás en este momento. Perla, ¿crees que esta tendencia al alza va a durar aún unos días? ¿Qué sensación tienes? Es posible que en un par de días sigamos subiendo, aunque la tendencia es cierto que va a estabilizarse. Tiene la onda, la curva epidémica da esa tendencia, es decir, que empezará a normalizarse, por lo menos estabilizarse, ha llegado a la cima, y posteriormente no sabemos lo que puede durar ese punto, ese AME de la curva. Y lo normal es que, tal y como los epidemiólogos han calculado, comenzáramos en una semana, a finales de semana, a bajar. Espero que así sea. Jesús Martínez, desde Urgencias, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo valoráis? Bueno, yo comparto cosas. Todo no, pero comparto cosas. Es verdad que los epidemiólogos hablan mucho. Es verdad que nos estuvimos encerrados durante 3 meses sin salir ni a mear, que se dice, y estamos ahora igual de jodidos. No, estamos mucho peor que antes. Es decir, entonces yo creo que hay que hacer muchas más cosas que solamente confinar. Es decir, yo creo que por supuesto que los autocuidados sanitarios son imprescindibles por las personas, es decir, pero los cuidados sanitarios también existen en las relaciones humanas, porque somos un ser que se relaciona y hay que tener ciertos cuidados en evitar las relaciones humanas también. Por supuesto que hay que confinar a las personas que están enfermas. Tenemos que acabar con esta gente que está haciendo botellones, tenemos que acabar con la gente que no está cumpliendo las normas. Hay que acabar con eso es una vergüenza que tiene que acabarse, y tiene que acabarse haciendo cumplir la normativa y de la forma más estricta posible. Pero claro, solamente con eso yo creo que no es suficiente. Es decir, con eso solamente estoy convencido, y bueno, el proyecto que hay, por ejemplo, de muchos expertos en Madrid, que se ha publicado y que no se asimilaba aún por el Ministerio ni se asimila por nadie, es también, por supuesto, la detención de los pacientes y el aislamiento de los pacientes. Es decir, hoy tenemos más pruebas que antes. No solamente está la PCR, están los test de antígenos masivos cuando existe un pico como está ocurriendo en Teruel,
Cuando existe un pico, como está ocurriendo en Teruel exactamente, estamos ahora mismo en 1.600 aproximadamente en la capital de incidencia acumulada y en la provincia andamos en 1.400 aproximadamente de incidencia acumulada, más o menos. Yo no soy especialista de sacar datos, pero más o menos por ahí anda. Es decir, Alcañiz también tiene un montón. Es decir, igual hay que plantearse hacer más cosas solamente que confinar y los autocuidados. Teniendo en cuenta que también no creo que solamente sea la Navidad. Yo creo que la gente cumple más de lo que pensamos, la gente se cuida más de lo que creemos, estamos exigiendo a las personas mucho y creo que es bueno exigirles mucho porque es nuestra obligación y su obligación es cumplir y las exigencias que nosotros les damos, pero creo que aquí también existe algo más. Es decir, Teruel estamos a lo de Valencia, mucha gente trabaja en Valencia y una relación grande con Valencia. Valencia está totalmente con casi es una plaga lo que tiene Valencia comparado con nosotros, y yo creo que puede ser, y estoy convencido, no lo puedo probar porque no lo puedo probar, pero bueno, lo están diciendo también en los medios de comunicación, que es el virus inglés, como ocurrió con el virus aragonés, que en 2 meses se implantó en toda Europa, y esto llevamos ya 2 meses y posiblemente es mucho más contagioso, mucho más transmisible, y encima va a la gente joven, fundamentalmente, que pasan como asintomáticos, y ahí, con lo cual la transmisión comunitaria es mucho más alta. Es decir, la única manera que veo yo es, aparte de, por supuesto, los confinamientos selectivos de las personas enfermas y reducir nuestras relaciones sociales, que es verdad que hay que hacerlo, no nos queda más remedio. La otra es intentar utilizar por todos los medios las posibilidades diagnósticas que tenemos de esta enfermedad. Jesús, entonces, lo que nos dices es que hay en esta, digamos, en esta ola, es gente... Yo creo que no es una ola. No hemos bajado. Es decir, aquí no hemos bajado de 50 a 100 casos. Es que yo no sé qué ola. Vaya. Hemos subido picos, pero estamos en España, no hemos bajado de 50 a 100 casos. Es decir, yo no sé. Afecta más a gente joven por lo que... Parece ser los datos que se están viendo. En Teruel yo no tengo los datos por edades porque no los he podido conseguir, pero por lo que se está viendo es una afectación de gente joven más asintomática. ¿Y también crees que va a durar esto unos días de su vida? Sí, yo creo que 2 días es poco, yo creo que hay que tirar más de una semana. Bueno, Yo estoy convencido. Es decir, el incremento más importante que hemos tenido fue a partir del día 12 de enero. Es decir, hasta ayer, por ejemplo, aquí en Teruel se diagnosticaron el día 23 29 casos. Es decir, y el día 12 de enero 30 casos. A partir de ahí se ha mantenido constante, más o menos, dependiendo de los días que se han hecho más o menos PCRs, se ha mantenido constante los diagnósticos. Desde atención primaria, Mariano Lozano, ¿cómo lo veis? ¿Cómo valoráis la situación? Bueno, pues la situación ya la han descrito perfectamente el resto de los contertulios. Entre la situación que había antes de las Navidades y la que hay ahora, pues hay una diferencia abismal. Atendiendo a los datos del portal de transparencia del Servicio Aragonés de la Salud o de la DGA, si tomamos en consideración el número de casos que había en los 15 días anteriores al inicio de las Navidades y los casos que han habido en los 15 días posteriores a la finalización de las Navidades, pues la incidencia ha subido casi un 400%. Así es. ¿Por qué? Pues evidentemente porque las Navidades son fechas de mucha interacción social, de muchas reuniones familiares. La gente, es cierto que a pesar de que se le ha dicho que tuviesen cuidado, que limitasen el número de reuniones, que, bueno, son fechas en las que la costumbre nos hace o hace a todos que tendamos hacia esas reuniones, y tenemos ahora el resultado. Si uno ve ahora los nombres y apellidos de los positivos, se ve que son familias enteras. Han habido periodos de tiempo en que los positivos pues no tenían relación, digamos, unos con otros, había muchísimos menos y uno aparecía en un grupo, otro aparecía en otro grupo, pero es que ahora son grupos familiares enteros, padres e hijos, abuelos. Evidentemente, ese contagio se ha producido en el ámbito familiar y yo creo que con motivo de las fiestas navideñas.
estamos a día 25. Creo que todavía nos quedan unos días de padecer altas cifras de contagiados, porque, bueno, esto es como se dice habitualmente, como un cesto de cerezas. Uno coge un positivo y de un positivo, de los contactos de ese positivo, que antes, por ejemplo, aparecía un positivo de cada 5, pues ahora, seguramente por el efecto de la nueva cepa de origen británico, o no sé muy bien por qué, pues ahora Que salen 20. el número de positivos relacionados con un caso inicial se ha multiplicado. Entonces ahora de un positivo salen 6 u 8, cuando antes salía 1 o 2. Medidas, pues evidentemente disminuir en la medida de lo posible las interacciones sociales, que es cierto que la gente habitualmente pues lo cumple o trata de cumplirlo, pero también es cierto que sobre todo los grupos de edad, de menor edad, no hace falta nada más que salir a la calle para darse uno cuenta de que, en fin, las medidas de distanciamiento social pues brillan muchas veces por su ausencia. Y claro, esas personas, esos jóvenes, no son conscientes que luego van a su entorno familiar y aunque ellos no padecen absolutamente ningún síntoma, ni son conscientes de tener la enfermedad, pues se convierten en un vehículo de transmisión y a partir de ellos aparecen nuevos casos. Luego hay que insistir en hacer pedagogía sobre la necesidad de limitar las interacciones sociales, sobre la necesidad de guardar la distancia de seguridad, sobre la necesidad del uso de mascarillas. Y, por supuesto, bueno, como decía Jesús, pues si es posible aumentar la capacidad diagnóstica, mucho mejor. El problema es que muchos de estos positivos no tienen ningún síntoma, por lo tanto, no contactan con el servicio de salud y van por ahí alegremente esparciendo la enfermedad. Esta es la situación. De alguna de las cosas que habéis dicho desde fuera llama muchísimo la atención porque coincidís en que, bueno, es consecuencia de las reuniones, pero, por ejemplo, los datos de Zaragoza y Huesca son mucho mejores o son mucho peores los de Teruel. ¿Somos tan incumplidores en Teruel? Huesca tiene mejores, ¿eh? No, Huesca tiene mejores datos. Zaragoza no, ¿eh? Zaragoza lo que pasa es que es muy grande, pero la que tiene mejores datos es Huesca. Zaragoza tiene unos datos que se han mantenido más o menos en meses, es decir, Zaragoza no ha bajado. No, tampoco ha subido como Teruel, pero no ha bajado. No, es que el índice a 14 días, este famoso que todo el mundo... Sí, este es horroroso Teruel. Teruel está el doble, pero es porque... ¿Qué hacemos mal? ¿O es un problema de técnica diagnóstica? ¿O cuál es el... ¿Qué creéis? A ver, quería matizar. Cada uno tenemos nuestra opinión, pero es cierto que algunas cosas las basamos en sospechas porque no hay evidencia. Hombre, claro, por supuesto. Entonces, lo que os quería, como habéis comentado, lo de los casos, la distribución por edad que hoy tengo casi es homogénea. Es curioso. Tengo 38 de 1 a 14 en Teruel, estamos hablando. También entre 55 y 64, 38, 35 a 44, 32 y mayores de 74, 34. O sea, que está muy homogénea la distribución, curiosamente. Y que menos tiene, en este caso, la distribución es de 15 a 24 que están detectados 15. No quiere decir que no se hayan comentado todos los contactos, que eso también, nosotros dependemos, aunque las rastreadoras trabajen mucho, de que realmente se digan todos los contactos que hemos tenido. Y ha habido muchos casos, no solamente en Teruel, en otros sitios, que las rastreadoras son conscientes de que a veces no te están diciendo la verdad, no te dicen la totalidad de contactos, con lo cual hay muchos que se pierden. Luego, con respecto a Zaragoza, es una zona de una alta incidencia, distribuida según sectores. Pero, por ejemplo, lo tengo aquí, por número de casos estamos liderando, pero por muy poco. Zaragoza está más o menos igual. El trabajo, yo creo que el trabajo de la gente que está encargada de todo este seguimiento en Teruel es muy concienzudo. Tenemos unos buenos equipos.
tenemos una población a lo mejor más controlable que en otros sitios. Más fácil de controlar. Más controlable en el sentido de que los datos, yo tengo mejor acceso y probablemente tengo más ascendencia sobre ese tipo de población. Y a lo mejor en Zaragoza es mucho más incontrolable, como dice Jesús. Eso es lo que... Y con respecto ya, no me acuerdo, que la pregunta, Jesús, que nos hacías ahora... Era saber por qué Teruel tiene los datos comparativamente peores que Huesca y Zaragoza. Estamos haciendo muy bien el trabajo. Yo creo que el sistema se ha mantenido más o menos semejante en todos sitios, pero es fácil, pero posiblemente nosotros estamos con las condiciones mejores para poder hacer ese seguimiento porque controlamos a una menor población. Y yo no veo ninguna otra diferencia. Yo creo que el riesgo se ha corrido en todos los sitios. Y o sea, lo que más o menos dices es que aquí se controla más, quiero decir, ahí... Pues puede ser, pero que realmente nosotros no vamos a ser peores, no somos peores ciudadanos que el resto de la comunidad. Vamos a ver, yo no creo que seamos peores ni esto. Yo creo que somos exactamente igual. Yo creo que las Navidades ha sido en toda España lo mismo. Es decir, es verdad que las reuniones familiares han provocado esto, provocado un incremento de casos. Sí, como ocurrió en el Pilar, como ocurrió y ha ocurrido y ocurrirá conforme haya reuniones de cualquier tipo. Una cosa es el incremento que hemos tenido en Teruel con peores denuncias de gente que se ha reunido y tal, que ahora. ¿El por qué? Pues hombre, eso ahora mismo no se puede saber de la causa fundamental, que en las reuniones sí, pero que también te digo que ahora mismo hay un estudio en que se calcula que casi el 40% de las cepas son la británica y la británica se contagia 100 veces más. 100 veces más que la aragonesa. Y es posible que nosotros, con los contactos que tenemos con Valencia, que es muy alto por razones de trabajo, por razones de familia, por razones de estudios, pues Teruel haya supuesto un implemento después de las Navidades, porque ha venido también mucha gente. La Rioja o Navarra han sido sitios porque interactúan mucho. Exactamente. Porque viven mucho en la calle, en los bares. Y también hay que tener, yo, por ejemplo, con lo que decías antes del test masivo, si hoy hacemos, eso es una foto fija, no hacemos, o sea, tú por más test que hagas, sí, mañana puedes detectar alguno, pero mañana tú mismo, hoy te hacen un test y no eres, porque a los profesionales nos hacen, o por lo menos a los que estáis en primera línea se le hace muy a menudo, y mañana pasado puede ser positivo. O sea, que eso está claro. Imagínate el trabajo, imagínate ya no solo la carga para los sanitarios, ¿quién hace eso? O sea, yo estoy dispuesto. Hay que discriminar, Jesús, pero aquí yo creo que no. Yo creo que no funciona solamente. De epidemiología y es que allá donde oigan, es decir, que los test masivos pueden, en un momento dado, no lo sé, pero es que ahora es que hacemos mucho. La gente está doblando, triplicando turnos. La gente ya no llega más. O sea, y entonces hay que intentar sacar el mejor rendimiento y efectividad del sistema y pensar que esto es lo mejor que podemos hacer en este momento. Yo creo que todo no es así. Yo creo que no. Vamos a ver, los test masivos se deben de utilizar con ciertas capacidades, es decir, hay que utilizarlas con ciertas personas, con ciertos grupos. No podemos hacer un test masivo, o lo hacemos a toda la población de Teruel, que también sería bueno. Hay que informar a la gente lo que es un test masivo, porque es una foto fija, como ha dicho Perla, es verdad. Pero esa foto fija nos da unas posibilidades. Esas posibilidades significa que igual quitamos de la circulación 200, 300 casos en todo Teruel o 100 casos. ¿A costa de qué, Jesús? A costa de que eso suponga esos 100 casos asintomáticos pueden suponer 2.000 casos no asintomáticos. No, es que ha funcionado en otros sitios. Yo no me lo estoy inventando, es que ha funcionado en otros sitios. Es decir, las fotos fijas nos sirven también para ver por dónde partimos, que no sabemos muy bien dónde partimos ni sabemos los focos. Por ejemplo, si el foco, o igual una foto fija de los focos en los colegios, igual simplemente con hacer una foto fija de los focos de los colegios nos da unas posibilidades. Es decir, dependiendo de lo que queremos. ¿Qué queremos? En medicina hay muchas maneras de actuar, pero hay una clase. Nosotros nos fijamos en el libro, en lo que la evidencia dice y nos basamos. Entonces, en esto lo mismo, es decir, tenemos que seguir unos criterios generales. Por ejemplo, el Grupo de Madrid con una incidencia como tiene Teruel aconseja test masivos de antígenos. Es decir, yo no me lo invento. Es decir, yo le acabo de leer ahora mismo el último bloque de la zona 3.
Es decir, con la incidencia que está teniendo Teruel, aconsejan test masivos. Yo, por ejemplo, eso es un gasto de dinero y un trabajo tremendo, pero igual esos test masivos podemos hacerlos en todos los colegiados, en todos los que están en los colegios, todos los niños y todos los profesores. Igual nos quitamos 100 personas que son un foco de contagio de 1000. Y posiblemente igual así podamos doblegar la curva. Y si dentro de 3 días hay que volverlo a repetir en los colegios, pues igual conseguimos operativo dentro de un tiempo. Yo creo que para mí es operativo. Vamos a ver, yo para mí solamente confinar, ya estuvimos en marzo confinados y no teníamos test. Jesús, y estamos ahora con 1.600 casos en Teruel, con lo cual significa que algo más tenemos que hacer. A ver, Mariano. Yo quería decir que, a ver, la realización de test masivos a la población supone un esfuerzo tremendo. Sí. Que luego hace falta ver si hay relación entre el esfuerzo que lleva y el rendimiento que se le saca. ¿Por qué? Pues porque está demostrado que los test de antígenos de los que disponemos en pacientes asintomáticos, digamos, no suelen detectar muchos positivos. No suelen detectar. Un 60% de efectividad. De ahí al 80%. Según lo que marca la casa. Yo diría que menos, pero en fin. Pues es lo que marca la casa, yo no me lo invento. Eso lo que marca entre el 60 y el 80%. La realidad de lo que estamos viendo aquí en las consultas, nosotros aquí hacemos muchos test de antígenos, y en personas asintomáticas es relativamente raro, iba a decir, tampoco es, vamos, es mucho menos frecuente que dé positivo en personas asintomáticas, mucho menos frecuente que dé positivo en personas asintomáticas que en personas que toda la vida. Así, vamos a ver, en sintomáticas está el 98%. Hacer un cribado masivo en 1000 personas o en 10.000 o en 30.000 personas o 40.000 que somos en Teruel, de las cuales un grandísimo porcentaje no tienen sintomatología, pues yo creo que ya sabemos cuál va a ser el resultado. Mariano, para un poco para ir acabando ya, está el tema de, se ha dicho que la diferencia de Teruel y otros sitios puede ser porque la población es más controlable, la posible influencia con Valencia y el virus inglés. Sí. Desde atención primaria, ¿qué idea, qué crees, a qué se debe esta diferencia? Y así ya vamos terminando, que estáis muy liados. Bueno, vamos a ver. Primero, es evidente que la población de Teruel es mucho más reducida que en Zaragoza, mucho más controlable, entre comillas. El trabajo que se está haciendo yo creo que está a un nivel altísimo, y por lo tanto es más fácil, entre comillas, detectar positivos en Teruel que en un entorno urbano mucho mayor, en el que es cuestión de población también, sí. Sí. La gente no acude con tanta facilidad al sistema sanitario. Pero en realidad, ¿por qué en la primera oleada Teruel era la provincia con menos incidencia de Aragón? Pues no sabemos. Bueno, hubo ratos en los que también Teruel... Bueno, en términos generales, Teruel tuvo una incidencia muchísimo menor que Zaragoza, por ejemplo. Joder, que estábamos con 18 camas de UCI, vamos a ver, y casi 75 ingresados en planta. Es decir, coño, que hemos estado destrozados, Mariano. Hemos estado destrozados. Pero la incidencia lo que pasa es que no se diagnosticaba porque lo único que se podía hacer eran PCRs y se hacían solamente en el hospital. Joder. Yo no digo que no hubiera incidencia, digo que la incidencia en Teruel era menor que en Zaragoza. Esos son datos objetivos. Eso objetivos. No se hacían pruebas, incidencia menor. Pero otra cosa es... El hospital claro. Pues, pero a ver, porque entonces las posibilidades diagnósticas eran prácticamente nulas. La gente que acudía al sistema sanitario era gente que ya tenía síntomas y síntomas graves. Claro. Entonces, evidentemente, al contrario de lo que ocurre ahora, a ver, exactamente. En aquel momento prácticamente todos los enfermos de coronavirus acudían al hospital. Ahora al hospital acuden un porcentaje mínimo de los diagnosticados de coronavirus, porque la atención primaria controla muchísimos casos. Muchos más pacientes porque son menos graves también. Claro, evidentemente. Entonces, la diferencia entre la primera oleada y esta es que ahora
tenemos una capacidad diagnóstica muchísimo mayor, que se diagnostican muchos pacientes con sintomatología leve que entonces no se diagnosticaban, y que de esta cantidad de positivos que tenemos ahora, la inmensa mayoría son controlados por la atención primaria, y al hospital solamente van aquellos que presentan síntomas graves, que en la primera oleada eran prácticamente todos, porque el resto no se diagnosticaban. Pero dicho eso, que esta es la situación que hay ahora, la incidencia fue mucho mayor en Zaragoza que en Teruel. Evidentemente, en Teruel la incidencia fue altísima también, sobre todo si tenemos en consideración la capacidad del hospital de Teruel y la capacidad hospitalaria que hay en Zaragoza o en las grandes ciudades. Y aún a pesar de todo, ya hemos visto lo que pasó en Zaragoza, lo que pasó en Madrid, lo que pasó en Barcelona y evidentemente lo que pasó en Teruel. Todo el sistema sanitario se vio, digamos, sobrepasado. En unos sitios más, en unos sitios menos. Pero la incidencia en números absolutos fue menor en Teruel que en Zaragoza. ¿Por qué? Pues no se sabe, o yo no lo sé. Ahora, pues, curiosamente, la incidencia es mayor en Teruel que en Zaragoza y bastante mayor que en Huesca. ¿Por qué? Pues tampoco lo sé. Bueno, pues no os enredo más, que estáis muy liados. Esperemos que dentro de 2 semanas tengamos una conversación totalmente distinta. Ojalá. Sobre si hay que hacer más o menos pruebas, pero con muchos menos casos, o lo que consideréis oportuno. Muchas gracias y hasta la próxima. Vale, muchísimas gracias a ti. Buenos días, gracias. Hasta luego.